Hoy vamos a sumergirnos profundamente en uno de los episodios más enigmáticos y aterradores de la historia bíblica, las 10 plagas de Egipto. ¿Realmente ocurrieron estas plagas? ¿Existe alguna explicación científica? ¿O todo esto fue una manifestación directa del poder de Dios para liberar al pueblo de Israel? Antes de comenzar, deja tu like para apoyar el canal, porque este vídeo está lleno de información sorprendente. Y no te olvides de ver hasta el final, porque la última parte revelará algo que pocas personas saben sobre este evento bíblico. Ahora, sin más demora, vamos al misterio de las 10 plagas de Egipto. Antes de hablar de las plagas en sí, necesitamos entender el escenario en el que todo esto ocurrió. Estamos en el antiguo Egipto, alrededor del 1300 a.C., durante el reinado de uno de los faraones de la 18ª o 19ª dinastía. La historia bíblica nos cuenta que los hebreos vivían como esclavos en Egipto desde hace más de 400 años, sufriendo bajo la opresión de los faraones. Dios entonces levanta a un libertador, Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, pero que, tras matar a un egipcio, huyó al desierto. Allí, Dios habla con él a través de la zarza ardiente, ordenándole que regrese a Egipto para liberar a su pueblo. Pero hay un problema: el faraón no está dispuesto a dejar que sus esclavos se vayan tan fácilmente. Es en este contexto que Dios envía las 10 plagas, una serie de desastres sobrenaturales que sacudieron Egipto y obligaron al faraón a liberar a los hebreos. Pero estas plagas no fueron solo eventos aleatorios. Cada una de ellas atacó directamente la fe y el poder de los egipcios, mostrando que los dioses de Egipto no tenían fuerza frente al Dios de Israel. La primera plaga comienza con Moisés y Aarón yendo al Nilo, uno de los mayores símbolos de la vida en Egipto. El río era sagrado y estaba asociado con el dios Hapi, el dios de la fertilidad de las aguas. Dios entonces ordena que Moisés toque las aguas del Nilo con su bastón, y de inmediato el río se transforma en sangre. Los peces mueren, el agua se vuelve inutilizable y el hedor se extiende por toda la tierra. Los egipcios intentan cavar pozos para encontrar agua, pero en vano. Aún así, el faraón no cede. Pero, ¿acaso esto podría tener alguna explicación natural? Algunos científicos sugieren que pudo haber sido un fenómeno llamado marea roja, causado por algas tóxicas. Sin embargo, la narrativa bíblica indica que esto fue algo instantáneo y abarcativo, lo que difícilmente podría explicarse solo por fenómenos naturales. Lo importante aquí es darse cuenta de cómo esta plaga ataca directamente uno de los pilares de la cultura egipcia, la creencia en el Nilo como fuente de vida y poder de los dioses egipcios. Después de que el Nilo fuera afectado, Dios envía la segunda plaga, una invasión de ranas. Salen del río e invaden casas, calles, camas e incluso las ollas de los egipcios. Lo interesante es que las ranas estaban asociadas a la diosa Eket, que era representada con cabeza de rana y simbolizaba la fertilidad. Esto significa que los egipcios no podían matarlas, ya que eran sagradas. Imaginen el desesperación de tener millones de ranas saltando por todas partes y no poder hacer nada. A pesar de toda esta perturbación, el faraón endurece su corazón y no permite la salida de los hebreos. La tercera plaga es la infestación de piojos o pequeños insectos, que surgen cuando Aarón toca el polvo de la tierra con su bastón. De repente, todo Egipto queda cubierto por estas pequeñas plagas. Esta plaga afecta a los sacerdotes egipcios, quienes debían mantenerse limpios para realizar sus rituales. Como estaban cubiertos de piojos, se volvieron impuros y no podían hacer ofrendas a los dioses. Esta vez, incluso los magos egipcios reconocen que es el dedo de Dios actuando en Egipto. Pero el faraón, una vez más, se niega a liberar al pueblo. La cuarta plaga trae nubes de moscas que invaden las casas de los egipcios, trayendo enfermedades y destrucción. Aquí aparece un detalle interesante: los hebreos, que vivían en la tierra de Gosén, no fueron afectados. Esto muestra que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Esta plaga pudo haber sido un golpe contra el dios Kepri, quien era representado por un escarabajo y simbolizaba la renovación y la creación. El faraón incluso considera liberar a los hebreos, pero pronto cambia de idea. La quinta plaga de Egipto fue uno de los golpes más devastadores contra la economía y la religión egipcia.
Dios envió una enfermedad mortal que mató a todos los animales de los egipcios, pero salvó los rebaños de los hebreos. Esto demostró que los dioses egipcios, como Apis, el toro sagrado, y Hathor, la diosa vaca, eran impotentes frente al Dios de Israel. La muerte de los animales trajo una severa crisis económica, afectando la producción de alimentos, el transporte, la agricultura y el ejército. Sin bueyes para arar la tierra y caballos para tirar de los carros, Egipto enfrentó un colapso sin precedentes. Además, los egipcios comenzaron a cuestionar la fuerza de sus dioses, pues veían que solo los hebreos estaban protegidos. A pesar de este desastre, el faraón endureció su corazón y se negó a liberar a los hebreos. Su orgullo y deseo de mantener la esclavitud llevaron a Egipto a sufrir aún más con las plagas siguientes. La sexta plaga de Egipto fue un ataque directo a la salud de los egipcios, afectando sus propios cuerpos con úlceras y heridas dolorosas. Moisés lanzó cenizas al aire, y de inmediato la plaga se extendió, causando llagas inflamadas en la piel de todos los egipcios, desde los campesinos hasta la nobleza. Incluso los sacerdotes egipcios, que debían permanecer puros para realizar rituales, fueron afectados, volviéndolos impuros e incapaces de servir a sus dioses. Esto fue un golpe directo a la religión egipcia, ya que los sacerdotes eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo. Los egipcios adoraban a Sekhmet, la diosa de la curación, e Isis, que también tenía poderes curativos, pero ninguno de sus dioses pudo librarlos del sufrimiento. Era otra demostración de que el Dios de Israel era el único verdadero y soberano sobre todo. A pesar de esta calamidad, el faraón se negó a ceder, mostrando su corazón cada vez más endurecido. Mientras tanto, los hebreos, protegidos por Dios, no fueron afectados por la plaga. Este episodio refuerza que ningún poder humano o divino fuera del Señor puede resistir su voluntad. La séptima plaga describe una destrucción sin precedentes sobre la tierra de Egipto. Lluvias de piedras de fuego cayeron del cielo, devastando las plantaciones y los campos. La intensidad de la plaga fue tal que ningún ser humano ni animal pudo escapar de la furia del desastre natural. Las cosechas de trigo y cebada fueron arrasadas, dejando al pueblo egipcio sin alimento. La lluvia de piedras de fuego simboliza el juicio divino sobre la desobediencia del faraón, que persistió en negarse a liberar a los israelitas. La destrucción de las cosechas demostró la fragilidad humana frente al poder de Dios. Esta plaga es también un recordatorio de la autoridad divina sobre la creación, que puede actuar para cumplir sus propósitos. Para los israelitas, fue una confirmación de que el Dios de sus padres estaba actuando a su favor. Para los egipcios, el mensaje era claro: ningún poder humano puede resistir la voluntad de Dios. La devastación dejada por la séptima plaga fue una de las señales más impactantes de que el Señor está en control de toda la tierra. La octava plaga, enviada por Dios a Egipto, fue la invasión de nubes de langostas que consumieron todo lo que quedaba después de la destrucción de las cosechas. Las langostas devoraron las hojas, los árboles y cualquier vestigio de vegetación, dejando la tierra desolada. Este ataque representó una pérdida irreparable para los egipcios, que se quedaron sin ningún recurso agrícola. La plaga fue una manifestación del poder divino, una advertencia clara a aquellos que continuaban desafiando la orden de Dios. Al destruir lo que aún quedaba de cosechas, la plaga recordó a los egipcios que nada puede resistir la voluntad divina. Para los israelitas, fue una señal más de que la promesa de liberación estaba a punto de cumplirse. La devastación trajo gran sufrimiento, mostrando la seriedad del juicio divino. La tierra egipcia, ahora completamente arrasada, experimentaba las consecuencias de su obstinación. La novena plaga trajo 3 días de oscuridad total sobre Egipto, una manifestación directa del poder de Dios, que desafiaba la autoridad de Ra, el dios del sol, venerado por los egipcios. Durante este periodo, ninguna luz natural iluminó la tierra, sumergiendo al país en un abismo de tinieblas impenetrables. La oscuridad fue tan densa que los egipcios no podían ni moverse, y los primeros signos de desesperación comenzaron a esparcirse. Para los israelitas, sin embargo, había luz en sus casas, una señal de que Dios estaba con su pueblo, separándolos del castigo impuesto a los egipcios. Este fenómeno desafió no solo el poder de Ra, sino también la autosuficiencia egipcia, mostrando que los dioses egipcios no podían proteger su tierra.
La oscuridad reveló la impotencia de los ídolos ante el Dios verdadero, que controla la luz y las tinieblas. Esta plaga, como las anteriores, fue otra prueba de que la resistencia del faraón traería graves consecuencias. La 10ª plaga fue la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos egipcios, tanto humanos como animales. Durante la noche, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, llevando la vida de los hijos mayores de cada familia. Solo los israelitas, que marcaron las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, fueron perdonados de esta tragedia. El lamento y la desesperación se esparcieron por todo Egipto, y el faraón, finalmente derrotado por la severidad del juicio divino, cedió a la presión y liberó a los hebreos. La 10ª plaga representó el cumplimiento de la promesa de Dios, de liberar a su pueblo de la esclavitud. El dolor de la pérdida obligó al faraón a reconocer la autoridad de Dios y a aceptar su voluntad. La liberación de los israelitas fue entonces una victoria espiritual y un hito en la historia de Israel, que ahora saldría de Egipto hacia un nuevo futuro. Las 10 plagas no fueron solo castigos, sino ataques directos a los dioses de Egipto, desafiando la creencia de que sus divinidades tenían poder sobre la naturaleza y la vida. Cada plaga fue un enfrentamiento con los ídolos egipcios, mostrando que el Dios de Israel es el único soberano sobre toda la creación. Mientras los egipcios confiaban en sus dioses para protección, el Señor demostró su autoridad, controlando los elementos de la naturaleza e incluso la vida y la muerte. La devastación de las cosechas, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Todas estas plagas revelaron la fragilidad del sistema religioso egipcio ante el Dios verdadero. Muchas gracias por ver hasta el final. La historia de las 10 plagas nos enseña una lección profunda. No hay poder mayor que el de Dios, y Él es fiel para cumplir sus promesas, sin importar las circunstancias. La Biblia nos muestra, a través de cada plaga, que la voluntad de Dios siempre prevalece, y Él tiene el control sobre todas las cosas. Si crees en el poder de Dios y deseas fortalecer tu fe, suscríbete al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir trayendo mensajes que edifican y fortalecen tu caminar con Cristo. Y no olvides darle like, porque eso nos motiva a producir más vídeos como este. Que Dios te bendiga poderosamente, recordando siempre la promesa de Éxodo 14. El Señor peleará por ustedes, solo cálmense. Hasta el próximo vídeo.